Buenas noches. El día de hoy vamos a explicar sobre los temas vistos en el parcial, ya que estamos en la materia de tópico Derecho Internacional. Entonces vamos a comenzar. Tenemos aquí el primer tema que se tocó, que es el origen y la evolución histórica. Y en él vimos que en la antigüedad el Tratado Internacional es un acuerdo celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. Esto lo vimos en la antigüedad. Tenemos la Edad Media, que durante la Edad Media la Iglesia actuó también como un referente cultural, guardando en los monasterios todo el saber de la época, con la copia de libros por parte de los monjes medievales, fundado de escasas escuelas que existían y también con su inversión en arte para predicar la palabra. Desde un punto de vista restringido, podemos definir el derecho canónico como el derecho de la Iglesia Católica, el sistema jurídico que regula la conducta externa de los miembros de esta. En la Edad Moderna vemos que el resultado de 3 acuerdos, primero el de la Paz de Münster entre los Países Bajos y España, que daban fin a 80 años de guerra y fue firmado el 15 de mayo de 1648. En esta ciudad, que hoy pertenece al Estado Federado de Renania de Norte-Westfalia. La Paz de Westfalia supuso modificaciones en las bases del derecho internacional, con cambios importantes encaminados a lograr un equilibrio europeo que impidiera a unos estados imponerse a otros. Los efectos de la Paz de Westfalia se mantuvieron hasta las guerras y revoluciones nacionalistas del siglo XIX. Y en la edad contemporánea se origina en la modernidad, empieza a tener elementos relevantes desde el siglo XIX, pero será en la Sociedad de Naciones donde alce el vuelo en temas tales como los antecedentes de los que son los derechos económicos, sociales y culturales, civiles y políticos. Uno de los grandes logros de las Naciones Unidas es la creación de una normativa integral sobre los derechos humanos, un código protegido a nivel universal e internacional al que todas las naciones pueden adherirse y al que toda persona aspira. Eso lo vimos en el origen y evolución histórica. Y vamos a pasar a lo que son los elementos básicos. En los elementos básicos vimos lo que es el sujeto de derecho internacional en estados, organizaciones internacionales, individuos y fuentes del derecho internacional, que son los tratados, costumbre internacional, principios generales del derecho, decisiones judiciales y doctrinas. En el primero, que es el sujeto de derecho internacional, vemos que el individuo es un sujeto pasivo del derecho internacional, ya que solo recibe de él derechos y obligaciones, ya que no puede ser sujeto de derecho internacional porque carece de capacidad para celebrar tratados y no tiene legitimación para acudir ante los tribunales internacionales para hacer valer sus derechos. Y pues en las fuentes del derecho internacional vemos que las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los tratados, la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho, y los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Y pues
Vemos en el siguiente el derecho internacional, sistema particular de derecho. Y pues en él vemos las características del sistema, ya que existe la universalidad, consensualidad, normatividad, normas primarias y normas secundarias. En la universalidad, que es la aplicación global y aceptación por la comunidad internacional, la consensualidad basada en el consentimiento de los estados, la normatividad, conjunto de normas que regulan las relaciones internacionales, las normas primarias, derechos y obligaciones de los estados, y normas secundarias, que los procedimientos para la creación, interpretación y aplicación de las normas primarias. Y en la relación y vinculación del derecho internacional con las ciencias políticas y sociales, vemos que en la relación la política desempeña un papel fundamental en las relaciones internacionales, ya que es a través de la política que los estados y otros actores internacionales toman decisiones y definen su posición en el ámbito global. Y pues tenemos los desafíos actuales del derecho internacional. Que son el derecho internacional de los derechos humanos, establece las obligaciones que los estados deben respetar. Al pasar a ser parte de los tratados internacionales, los estados asumen las obligaciones y los deberes en virtud del derecho internacional de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. Y pues eso fue lo que vimos durante el parcial 1, ya que también vimos las fuentes tradicionales, que son los tratados, la costumbre internacional, los principios generales de derecho, la jurisprudencia internacional y la doctrina, ya que cada uno de estos son acuerdos internacionales que también se pueden referir a prácticas generales aceptadas como derecho, principios reconocidos por las naciones civilizadas y aplicables en el ámbito internacional, decisiones de tribunales internacionales como la Corte Internacional de Justicia, y por último que la doctrina se refiere a las opiniones de los expertos en derecho internacional. Y pues así vimos que todo esto es de gran importancia en el tema de derecho internacional, ya que esto es la base para seguir progresando con los temas y así tener una perspectiva mejor de los temas para abordar, ya que durante los temas vistos se puede ver que es de gran importancia para la sociedad y asimismo conocer un poco más del tema. Muchas gracias.